Estos son los 4 temas que vamos a ver, ¿ya? Conceptos generales, perfil del cliente. En perfil del cliente vamos a ver cuáles son las características que pide el banco para que un cliente pueda calificar. Por ejemplo, un cliente no puede estar mal calificado en el sistema financiero. Ustedes van a usar Sentinel, por ejemplo, como central de riesgo para que puedan filtrar y ver si ese cliente tiene un historial crediticio normal, porque si tiene un historial crediticio defectuoso, no va a aprobar, ¿no? Vamos a ver otras características. Luego vamos a ver el tema de la documentación, qué documentos hay que pedirle al cliente. Y por último, vamos a hablar sobre productos. ¿Qué productos financieros? Para cada necesidad que requiera el empresario, hay un producto financiero. Por ejemplo, el cliente, Sunilde, te has quedado con la mano levantada. No sé si quieres seguir preguntando algo o me avisas. Me avisas. Ah, te lo bajo. Ya, ya. Para cada necesidad, ojo, para cada necesidad que requiera financiamiento del cliente hay un producto. Por ejemplo, ¿qué quiere el cliente? Comprar mercadería, comprar insumos, comprarse un vehículo, comprarse una máquina, comprarse un local comercial, compra de deuda, quiere construcción. Todo lo que necesite el negocio, hay un producto. ¿Ya? Eso también tenemos que aprender. A ver, empezamos con la diapositiva de conceptos generales. ¿Ya? Chicas, no se, por favor, concéntrense en lo que estoy hablando porque les voy a pasar información. No se preocupen, no le estén tomando foto, concéntrense en lo que les pueda explicar y puedan entender porque yo les voy a pasar información, ¿ya? Nosotros atendemos el segmento micro y pequeño empresario, ¿ya? Hace un rato cuando les pregunté a quiénes les voy a vender créditos, no me supieron, o al menos no escuché que me dijeran que vamos a vender créditos a empresas. Ojo, chicas, nosotros vamos a vender créditos a empresas. ¿Ya? Negocio, comercio, empresa. Yo no le vendo un crédito a una persona que sea un trabajador, que sea un empleado, que sea un obrero. No, ellos son atendidos por banca personal. Bien. Eh, el 99% de empresas en el Perú son micro o pequeñas empresas. Ojo, el 99% de empresas en el Perú son micro o pequeñas empresas. Por donde caminemos, vamos a encontrar micro o pequeñas empresas. La panadería, el mini market, la ferretería, la farmacia, ¿no? La licorería, el abarrotero, el que vende ropa, el que vende calzado, ¿no? Todos los negocios por donde caminemos, el restaurante, el hospedaje, todos los negocios por donde caminemos, en su gran mayoría son micro o pequeñas empresas. Y ese es mi cliente al que voy a ofrecerle el crédito, ¿ya? Nosotros atendemos negocios, empresas que pueden estar constituidos como persona natural o pueden estar constituidos como persona jurídica, ¿ya? Nosotros podemos, repito, nosotros podemos atender negocios, empresas que pueden estar constituidos como persona natural, o sea, como tú, como yo, ¿no? Por ejemplo, yo, Luis Enrique Ballena Saldaña, voy con mi DNI a la SUNAT y saco mi RUC para poner un negocio, el que sea, ¿ya? O también yo puedo crear una persona jurídica. Una persona jurídica es una razón social acompañada de las siglas EIRL, Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, SRL, Sociedad Comercial de Responsabilidad Limitada, SAC, Sociedad Anónima Cerrada, ¿ok? Entonces, las empresas también se constituyen como persona natural, ¿no? De repente, a lo mejor, Karina, que ha trabajado en pollerías, en hospedajes, de repente, esos negocios de repente han estado a nombre de persona natural, de repente, ¿no? De repente. Entonces, ¿correcto? Ahora, hay que tener cuidado porque hay personas naturales, como tú, como yo, que podemos tener un RUC vigente, pero no necesariamente porque tengamos un negocio, sino porque damos algún tipo de servicio. Giramos recibos por honorarios, por ejemplo, ¿ya? Eso no es un negocio para mí. Si yo doy algún tipo de servicio, por ejemplo, Sunilde, ella es profesora de danza, por ejemplo. Y de repente Sunilde baila muy bien, es reconocida en su zona y la contratan, ¿no? La contratan para dar clases en una academia, en un colegio, pero la contratan solamente por horas, ¿no? No requieren pagarle un sueldo porque no necesitan una profesora de danza a tiempo completo de repente, ¿no? Entonces de repente a ella le piden que tenga recibos por honorarios. Ella puede tener un RU activo, ¿no?
Pero ese RUC no significa que sea un negocio, ¿no? Ese RUC es porque está dando algún tipo de servicio. Eso no es un negocio, ¿sí? O sea, para mí un negocio es ver mercadería, insumo, maquinaria, equipo, vehículos, ¿no? Ver un proceso de producción, ¿no? Un servicio, eso está más relacionado a banca personal, ¿no? E incluso hay personas que pueden hasta facturar, pero no es una empresa, dan algún tipo de servicio, ¿no? Profesores, vendedores como nosotros, maestros constructores, ¿ya? Nosotros buscamos negocios que tengan una venta estimada mensual mínima de 25.000 soles o 300.000 soles al año. Nosotros, repito, buscamos negocios que tengan como mínimo una venta mensual de 25.000 soles, mensuales como mínimo, ¿ya? ¿Por qué? Porque nosotros aquí otorgamos créditos a partir de 30.000 soles. Chicas, estos conceptos que estoy dando acá son básicos a la hora que vayan a la agencia, a la hora que vayan a salir a vender. Nosotros no otorgamos créditos de 5.000 soles, de 10.000, de 15.000, de 20.000, de 25.000. No, ¿no? Nosotros otorgamos créditos a partir de 30.000 soles hasta 1.200.000. ¿Ya? Desde 30.000 soles hasta 1.200.000. Y por eso mismo nosotros buscamos clientes que tengan una venta estimada como mínimo de 25.000 soles al mes. ¿Por qué? Porque si un cliente vende menos de 25.000 soles, no le va a alcanzar. ¿Ya? En esta, en este sistema de evaluación a micro, pequeñas empresas, todas las entidades financieras especializadas en dar créditos a este segmento, micro, pequeña empresa, tienen una tecnología crediticia, tienen una forma de cómo evaluar, ¿no? En donde el funcionario o la funcionaria encargada de hacer la evaluación puede tomar en cuenta las ventas declaradas y también puede tomar en cuenta las ventas no declaradas. Ojo, este es un concepto muy importante porque nosotros somos la única banca, nuestra banca PYME o MIPE, es la única banca que puede evaluar, que puede tomar en cuenta las ventas formales, las ventas declaradas y también las ventas informales, las ventas no declaradas. ¿Ya? Por ejemplo, me puedo encontrar con una persona que vende abarrotes en un mercado y me dice que vende en su tienda de abarrotes, vende 60.000 soles al mes. Vende 60.000 soles mensuales. 2.000 soles diario por 30 días, llega a vender 60.000 soles al mes. Pero me dice el señor que vende abarrotes, me dice, Luis, pero por si acaso, yo a la SUNAT no le declaro todo lo que vendo. Solamente le declaro más o menos la cuarta parte, 15.000 soles nada más. El banco, a través de la funcionaria o el funcionario con el que van a trabajar ustedes, la funcionaria solamente va a poder tomar en cuenta lo que declara. No, puede tomar en cuenta lo que declara y también la otra parte que no declara. Se puede tomar en cuenta, ¿ya? Ahora, esa evaluación lo va a hacer la funcionaria o el funcionario del banco con el que ustedes van a trabajar en las agencias, ¿ya? Eh, ¿Correcto? Si hubiera alguna pregunta, por favor, me interrumpen, ¿ya? Por favor, si hubiera alguna pregunta, me interrumpen. En el flujo del crédito PYME, en el banco, todo empieza con la promoción. La promoción es la venta. ¿Quiénes somos las personas que vamos a hacer esta parte del trabajo, que es la promoción? Somos nosotros, los asesores de negocios, los ADNs, asesores de negocio. También nos llaman asesores de banca negocio. Mi trabajo consiste en abordar al cliente, ya sea por llamada o ya sea una visita al frío en campo, abordar al cliente, ofrecer el producto. Una vez que el cliente ya está interesado, recopilar los documentos, ¿no? Ir a la agencia, armar el file de la solicitud de crédito y esta solicitud de crédito entregárselo al funcionario, al FDN,
que es la persona encargada de hacer la evaluación. Ojo, FDN significa funcionario de negocios, ¿ya? Ojo, aquí no estoy tomando en cuenta, no lo he puesto, pero bueno, pero sí hay un trabajo importante acá del supervisor, ¿ya? Por ejemplo, tú, Sunilde, tu coordinador o supervisor, que es Jonathan, ¿no? Es la persona encargada que te va a apoyar, ¿no? A la hora de repente de hacer el file, ¿no? Es más, tengo entendido que hoy en día los supervisores hacen el ingreso de la solicitud, me parece, eso es lo que tengo entendido, ¿ya? Pero la persona responsable de hacer la evaluación ya es el funcionario. Tú vas a ir a las agencias y vas a encontrarte con tu supervisor o coordinador y también te vas a encontrar con tu funcionaria o funcionario, ¿no? Con esas dos personas tú vas a estar siempre coordinando, ¿no? El trabajo del día a día. El funcionario, una vez que tiene los documentos de la solicitud de crédito, va al negocio a evaluar. En el negocio hace la evaluación, cuantifica todo lo que tiene el negocio. Bien. Eh, el funcionario manda el informe, ¿ya? Manda el informe a- al analista de crédito, ¿ya? La aprobación lo realiza el analista. En el Scotiabank al analista le llaman oficial de créditos, por si acaso, ¿ya? Estas iniciales significan oficial de créditos, OC, oficial de créditos. Si tú por ahí escuchas oficial de créditos, ese es el analista. Es la persona que aprueba el informe comercial que le manda el funcionario. Luego que está aprobada la operación, viene el desembolso y para el banco, como última etapa del flujo, es la cobranza. A ver, cuando tú prestas dinero, tú esperas que el cliente pague puntual. La gran mayoría de los clientes pagan puntual, pero siempre va a haber por ahí de repente un porcentaje de clientes que por alguna u otra razón se puedan retrasar. Por diferentes motivos. Le robaron, lo estafaron, hizo mal la inversión, se quemó la tienda, ¿no? Puede pasar. Esperemos que no, pero puede pasarle al cliente. Entonces, cuando sucede algún inconveniente y el cliente no paga, obviamente, pues el banco manda al cobrador, pues, ¿no? El funcionario, el FDN, también tiene que ir a cobrar, ¿ok? Entonces, la cobranza es la última etapa en el flujo del crédito, ¿no? Que se activa cuando sea necesario. Cuando el cliente paga puntual, no se tiene por qué activar la cobranza, porque, ¿no? Si el cliente paga puntual, no tengo por qué ir a cobrarle. Nosotros solamente nos encargamos de la parte de la promoción. Yo no tengo, por ahora, ninguna responsabilidad ante el banco con respecto a la evaluación, a la aprobación, al desembolso, ni mucho menos tengo que ver yo con la cobranza. Pero ojo, yo tengo que hacer un seguimiento del crédito hasta el desembolso. Ustedes van a estar yendo a las agencias. Ustedes van a estar siempre viéndose con el funcionario, la funcionaria o la supervisora o supervisor o coordinador. ¿Correcto? Entonces, tú vas a estar coordinando en el día a día cómo está yendo tu solicitud de crédito. Si yo tengo una operación ingresada el día de ayer, ya hoy día tengo que estar llegando temprano a la agencia para estar ahí detrás del funcionario para cargosearlo, ¿no? ¿A qué hora va a ir a visitar a mi cliente? Para coordinar con mi cliente. No va a ser que mi cliente salga a comprar y no le encuentre el funcionario. Tengo que estar ahí, coordinando, ¿no? Coordinando si ya el funcionario envió al analista el informe comercial, coordinando con el funcionario para saber si el analista ya le respondió, ¿sí? Entonces, yo hago internamente en las agencias, yo hago un seguimiento, porque estoy ahí cara a cara viéndome con el funcionario, con el supervisor, ¿no? Hago un seguimiento. Ojo, el funcionario no debería demorarse más de 2 días en evaluar una solicitud de crédito. Repito, el funcionario es una política interna del banco. El funcionario máximo se debería demorar 2 días, 48 horas, en hacer la evaluación del crédito. Y el analista se podría demorar como máximo otras 48 horas, otros 2 días más. ¿Ya? Por eso que tenemos que estar siempre haciendo un seguimiento de la solicitud, ¿no? Este, Ahora, cuando yo digo hay que hacer el seguimiento, no significa que ellos, si tú no estás, ellos no hacen nada. No, tampoco no significa eso. Pero, a ver, después del cliente, ¿a quién más le interesa el desembolso? A mí, porque yo vivo de las comisiones.
A mí no me pagan comisiones por tener una operación ingresada al funcionario. A mí no me pagan comisiones por tener una operación en créditos. A mí no me pagan una comisión por tener un crédito aprobado. La comisión empieza a correr cuando ya yo tengo el desembolso, ¿correcto? Por eso es que yo tengo que estar ahí siempre, ahí, coordinando detrás, ¿no? Empujando el carro para que también la operación se haga rápido, ¿no? A veces el funcionario va a evaluar y por ahí pide algún documento adicional. Tengo que estar atento, atenta, para completar esa documentación adicional que de repente el funcionario puede pedir. A veces el analista también, a veces pide un documento adicional. Hay que estar atentos, atentas, para completar esa documentación y la operación de una vez se desembolse, ¿no? El trabajo comercial que vamos a hacer nosotros es un trabajo de identificar todos los días potenciales clientes. Mi trabajo de todos los días como asesor comercial es identificar clientes que tengan un perfil, que busque el banco, obviamente, que cumpla un perfil para que ese cliente de repente lo pueda atender con un crédito. Todos los días voy a estar siempre en contacto con clientes. Ustedes, ya les habrán dicho en la mañana, ustedes van a tener como apoyo base de datos por parte del banco, ¿ya? O sea, van a tener como apoyo base de datos. ¿Por qué digo apoyo? Porque no es una base que le van a dar pues 1000 datos. Cada comienzo de mes le darán unos 60 u 80 datos como máximo, ¿ya? Esos datos yo tranquilamente en una semana lo puedo trabajar. Luis, ¿y la siguiente semana qué hacemos? Bueno, hay que hacer campo. Una estrategia podría ser campo, ¿no? Podría ser. Pueden haber otras estrategias, ¿no? Tener amigos que vendan vehículos, máquinas, contadores, amigos que vendan este, inmuebles, ¿no? Porque ellos también nos pueden referir clientes, ¿no? ¿Qué cosa yo debo ver en un cliente, en un negocio? Ver el tipo de negocio, ¿no? Más adelante, en la segunda diapositiva, vamos a ver por ahí qué negocios están restringidos. Hay que tener cuidado. Necesidad de financiamiento. Esto es vital. Lo primero que yo tengo que saber de un cliente interesado en un crédito es saber para qué cosa quiere el crédito. Es importantísimo. Chicas, si un empresario quiere un crédito, es para la empresa, no es para uso personal. Ojo, como concepto, eso hay que tenerlo claro, ¿ya? Yo a un micro o pequeño empresario lo puedo atender con un crédito, cualquiera que me pida, que sea para el negocio. Si el cliente me pide un crédito para algo que no es para el negocio que estoy viendo, ahí hay que tener cuidado porque en teoría no deberíamos atender. En la práctica, de repente por ahí se puede disfrazar el crédito, de repente, ¿ya? Esto de repente lo conversamos el jueves, que vamos a estar juntos de nuevo por ahí. No, bueno, mañana también, ¿no? Pero como Sunelli creo que no va a poder estar, de repente el jueves repasamos esas casuísticas, ¿ya? Nivel de ventas. Es muy importante saber cuánto vende el negocio que estoy prospectando. En el caso de nosotros, buscamos clientes que vendan a partir de 25.000 soles al mes. Y ojo que esos 25.000 soles de venta no se refiere a venta declarada, se refiere a la venta total, ¿no? A la venta total, lo que declara más lo que no declara. Antigüedad del negocio. Ninguna institución financiera otorga un crédito a un negocio que recién haya empezado. Ninguna, ¿ya? Siempre tiene que tener una antigüedad de funcionamiento para asegurarme un poco la estabilidad de ese negocio, ¿no? Si, imagínate, yo le doy a un negocio que recién ha abierto, yo no sé si ese negocio va a durar siquiera un mes, ¿no? Entonces, obviamente, pues, tiene que tener una antigüedad. En el caso de nosotros, Scotiabank pide una antigüedad de funcionamiento de 3 años. Ojo, de 3 años. Calificación en el sistema financiero, otra de las cosas que tenemos que chequear de un cliente. Cuando tú conversas con un cliente interesado en un crédito para la empresa, tenemos que saber el nombre, los datos de esa persona, del titular del negocio para filtrarlo. Tenemos que saber los datos del cónyuge, porque tenemos que filtrar al cónyuge. Si el cónyuge estuviera mal calificado en el sistema financiero, eso puede malograr, puede estropear mi solicitud de crédito, ¿ya? Si es una persona jurídica, tenemos que calificar, ¿no? Filtrar a los socios. Si algún socio minoritario está mal en el sistema financiero, eso podría malograr mi solicitud de crédito, ¿no? Al igual también con las cónyuges también de los socios. Si es una persona jurídica, hay que filtrar el RUC de la empresa también.
Otras cosas que hay que chequear de un cliente, la edad, el respaldo patrimonial, entre otros, que lo vamos a ver en la siguiente diapositiva, donde vamos a hablar sobre el perfil del cliente, ¿ya? Otra de las cosas que tenemos que también recordar y tenerlo presente, ¿ya? Bueno, Sunilde y Karina están estudiando, ¿no? O han estudiado carreras que me imagino que sí saben de lo que estamos hablando aquí, ¿no? Por ejemplo, mira, en el caso de las personas jurídicas, tenemos que conocer cómo se tramita la constitución de esta empresa, cómo se registra y qué documentos se necesita para la apertura del negocio, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando esos negocios, esas empresas, luego quieran sacar un crédito conmigo, me van a tener que dar documentos que están relacionados con la constitución, con el registro, con la apertura del negocio. Esto obviamente, estamos hablando en este caso de las personas jurídicas principalmente, ¿no? ¿Ya? Las personas jurídicas pasan por un proceso legal, notaría, los socios van a la notaría y ahí redactan la constitución de la empresa. Ahí ponen todos los datos, ¿no? Del inicio de la empresa, cómo se va a llamar la empresa, a qué se va a dedicar la empresa, quiénes son los socios, cuánto aporta de capital cada socio, cuáles son los estatutos, quién o quiénes son los representantes legales, todo eso se redacta en la notaría, en la minuta de constitución o en la escritura pública de constitución, también se llama así, ¿no? Y luego este documento se inscribe en la SUNARP. ¿Qué es la SUNARP? La Superintendencia Nacional de Registros Públicos, ¿no? Que es la entidad donde se inscribe, ¿no? En este caso la persona jurídica, y la SUNARP eh, nos da la validez jurídica de los bienes muebles o inmuebles, ¿no? Una vez que la persona jurídica ya está inscrita en la SUNARP, eh, el representante legal va con el documento de registros públicos y va a la SUNAT a sacar su RUC. ¿Qué es el RUC? El RUC es el registro único del contribuyente. El RUC es el número que identifica al negocio, a la empresa, ante la SUNAT. Así como nosotros tenemos un DNI que nos identifica como personas ante, ante la RENIEC en este caso, ¿no? Los negocios tienen un número llamado RUC, Registro Único del Contribuyente, que los identifica ante la SUNAT para supervisar el pago de los impuestos, ¿no? El RUC es un número que tiene 11 dígitos, ¿no? Bueno, Karina, tú has estudiado contabilidad, creo que esto sí tú lo sabes, ¿no? El empresario que escoge el RUC tiene que elegir el régimen tributario, ¿no? ¿Correcto? En el caso de persona natural, como tú creo ya lo sabes, Karina, no pasa por notaría ni registro público, va directo a la SUNAT y con su DNI saca el RUC y elige el régimen tributario. Ojo, hay que conocer las características básicas de cada régimen tributario, régimen único simplificado, RUS, régimen especial de renta, el RER, régimen MIBE tributario, RMTI, y por último el régimen general, ¿no? Bueno, en tu caso, Karina, felizmente creo que como tú has estudiado contabilidad, creo que esto tú más o menos sí lo sabes, ¿no? Otras cosas que tengo que fijarme del negocio, que tenga licencia de funcionamiento, que tenga permisos, licencias o autorizaciones especiales, dependiendo del giro del negocio. Esto creo que tú también más o menos lo sabes, ¿no? Todo negocio legalmente constituido debería tener RUC, debería tener licencia de funcionamiento, ¿no? De la municipalidad, debería tener licencias, permisos o autorizaciones especiales dependiendo del giro del negocio. Creo que esto tú también ya lo sabes, creo, ¿no? Em, bien. Nosotros no atendemos clientes informales, ¿ya? Nosotros no atendemos clientes informales, o sea, clientes que no tengan RU, que no tengan licencia de funcionamiento, eso no, ¿ya? Ahora, todavía es posible atender clientes informales que no tengan RU, que no tengan licencia de funcionamiento, porque trabajan dentro de un mercado o dentro de una galería. Es posible todavía atender negocios, repito, que por ahí sean informales porque trabajan dentro de un mercado o una galería. Todavía ahí los bancos podrían atenderlo porque se entiende que están trabajando en un establecimiento que está formalmente, ¿no?
tiene los permisos, ¿no? Para que dentro de ese establecimiento, estoy hablando del mercado, de la galería, pueda funcionar un negocio pequeño, ¿no? Pero ojo, estos negocios que están dentro de un mercado o una galería que no tengan RU, que no tengan licencia, igual muy probablemente sean negocios pequeñitos que tal vez no califiquen, ¿ya? El riesgo, ¿ya? El concepto del riesgo es muy importante que nosotros como vendedores de créditos, como promotores de créditos, lo tengamos bien claro, ¿ya? A ver, el riesgo es la posibilidad de que se produzca un contratiempo o una adversidad, de que, dice acá, de que alguien o algo sufra perjuicio o daño, situación en que se puede dar esa posibilidad. El riesgo es algo inherente a la naturaleza, ¿no? El riesgo es algo inherente a la naturaleza. eh, eh, Siempre hay riesgo, ¿no? ¿Hay riesgo de que ocurra un sismo? Sí. Es un riesgo muy pequeñito porque no es algo que suceda cada rato, pero sí hay riesgo. ¿Hay riesgo de que caiga un meteorito en la Tierra? Sí, pero es un riesgo demasiado pequeño, ¿no? Porque no es algo que suceda cada rato, ¿no? ¿Existe riesgo de que el cliente no pague el crédito que se le da? Por supuesto que sí, por supuesto que sí. Por eso es que el banco tiene que evaluar al cliente. Por eso es que el banco tiene que evaluar características, variables. Por eso que nosotros, como vendedores de créditos, tenemos que tener presente esos riesgos. Por eso es que esta capacitación y las próximas capacitaciones que vas a tener, Karina, van a ser muy importantes para que empieces a entender cuáles son esos factores de riesgo que tú como vendedora de créditos, como asesora de créditos, tienes que tener presente a la hora de prospectar un cliente. Como dije hace un momento, el 99% de empresas en el Perú son micro o pequeñas empresas. Encontrar un micro o pequeño empresario no va a ser complicado. Vamos a encontrar por todos lados un micro o pequeño empresario. Encontrar un micro o pequeño empresario que quiera dinero tampoco va a ser complicado. Vamos a encontrar un montón. El trabajo va a ser identificar cuál de ellos si de repente sí puede calificar. Porque muchos de los que de repente quieran crédito tal vez no van a calificar. ¿Ya? El riesgo crediticio, entonces, es el riesgo de que el cliente no pague. ¿Ya? Una de las herramientas que nosotros vamos a tener, que tenemos que tener para poder evaluar ese riesgo o para poder identificar ese riesgo es la clasificación de los deudores, ¿ya? Existe lo que se llama central de riesgo pública, que es la SBS, Superintendencia de Banca, Seguro y FP. También existe centrales de riesgo privadas, Infocorp, Sentinel. Sentinel es una herramienta que ustedes van a tener. La SBS, que es la Superintendencia de Banca, Seguros y FP, que es la entidad del Estado que supervisa y controla todo el sistema financiero. La SBS, que es la Central de Riesgo Pública, y las otras centrales de riesgo privadas, a fin de mes, actualizan el reporte de los deudores. A partir del día 25 de cada mes aproximadamente se actualiza el reporte con respecto al mes anterior. La SBS informa los últimos 12 meses cómo está pagando ese cliente. Sentinel verifica o nos muestra los últimos 24 meses cómo está pagando ese cliente. Y de acuerdo a cómo el cliente esté pagando, existen 5 categorías. 5 categorías de clasificación de pago, en este caso, ¿no? Tenemos primero la calificación normal. La calificación normal es la calificación que dice que el cliente máximo se ha atrasado en pagar 8 días. Máximo se ha atrasado en pagar 8 días. El cliente que se ha atrasado en pagar la cuota como máximo 8 días, todavía está en calificación normal, ¿no? Todas las entidades financieras buscan clientes que estén en calificación normal, ¿ya? Todas las entidades financieras, repito, buscan clientes que estén en calificación normal. Luego viene la calificación CPP. La calificación CPP vienen de las iniciales de las palabras con problemas potenciales. Con problemas potenciales, CPP. Ya
Aquí el atraso en el pago es de 9 a 30 días y ya no es una calificación que estemos buscando. No es. Es una etapa de morosidad temprana. Aquí, de repente, uno que otro cliente, de repente lo podemos salvar. No sé, pues de repente el atraso ha sido de 9, 10 días. Mm, ya está en CPP, pero está pegadito a 8 días, ¿no? De repente, con una excepción, teniendo fortalezas el crédito, de repente se puede hacer una excepción. Pero si tú ya me hablas de un atraso de 15, 20 días en el pago de la cuota, bueno, ya no va a ser fácil esa excepción, ¿no? Porque ya estamos hablando ya de un atraso significativo, ¿no? CPP no es la calificación que estamos buscando, pero repito, es una calificación de morosidad temprana en donde por ahí de repente uno que otro tal vez lo podamos salvar. La calificación deficiente es cuando el atraso en el pago de la cuota es de 31 a 60 días. Calificación deficiente no va, porque ya estamos hablando de un atraso considerable, pues, ¿no? Más de 30 días hasta 60 ya es demasiado. Dudoso, el atraso es mayor a 60 días, 61 días, hasta 120 días. Ni hablar, no. Calificación dudoso, no, pues, nada que ver. Deficiente, nada que ver. Y pérdida, peor. Pérdida es cuando el atraso es mayor a 120 días. Nada que ver, ¿ya? Todos los días nosotros vamos a hacer la lectura del historial crediticio de los clientes. Tenemos que estar familiarizados con estos términos, ¿no? Normal, CPP, deficiente, dudoso, pérdida, ¿ya? Y bueno, algo que es importante de saber son las características de los regímenes tributarios para lo que es tercera categoría, que tú, Karina, lo sabes, ¿no? Que son las características para los regímenes tributarios para las empresas, ¿no? El nuevo régimen único simplificado, el RUS, el régimen especial de renta, el RER, el régimen MIPE tributario y el régimen general. Tenemos que conocer las características básicas de cada régimen, ¿ya? Porque esto va a ser parte de la información, del conocimiento financiero que nosotros, como asesores de créditos, deberíamos de saber, ¿no? En el caso tuyo, Karina, tengo entendido de que tú conoces esto un poco, así que me voy a ahorrar esta parte de la capacitación porque entiendo que las características básicas, entiendo que si lo sabes, es más, por ahí tú sabes más que yo de repente, ¿ya? Este, ahora, ¿por qué es importante conocer el tema del régimen, no? Porque mira, si el negocio es un negocio que esté inscrito en el RUS, ¿ya? Si el negocio que estás tú prospectando es un negocio que está en el RUS, eh, tú sabes que el RUS solamente paga 20 o 50 soles nada más, ¿no? El RUS máximo puede vender hasta 8.000 soles nada más, ¿no? Como un negocio que está en el RUS, repito, como un negocio que está en el RUS, le, le demuestra, ¿no? A un evaluador de cualquier institución financiera, no solamente nosotros, ¿ah? De cualquier institución financiera, ¿cómo le demuestra que está al día con la SUNAT? Con el voucher, ¿no? Con el voucher de 20 o 50 soles. Porque el RUS, como tú bien sabes, el RUS no hace declaración mensual de ventas, mucho menos hace declaración anual de impuesto a la renta, ¿no? El régimen especial, ¿cómo sustenta a un evaluador de cualquier institución financiera? El régimen especial, ¿cómo demuestra que está al día con la SUNAT? Con la última o las últimas declaraciones mensuales, ¿no? Con la última o las últimas declaraciones mensuales de ventas. Porque el régimen especial sí tiene que hacer una declaración mensual de ventas, ¿ya? El RUS no. El RUS no hace, tú sabes muy bien que el RUS no hace declaración de ventas mensual, ¿no? Em, entonces, si es un negocio que está en el régimen especial, eh, un segundo, por favor. El régimen especial sí tiene que hacer declaración mensual de ventas, ¿no? Ahora, en el caso del régimen MIPE tributario y el régimen general,
Ellos hacen declaración mensual de ventas y también deben de hacer una declaración anual de impuesto a la renta, ¿no? Los famosos PDTs mensuales, PDT anual, ¿no? El famoso PDT mensual, PDT anual. Por eso es importante saber esto, ¿no? Por ejemplo, para alguien que no es experto, o mejor dicho, alguien que no tiene conocimiento de contabilidad, esto lo tiene que saber a la fuerza. Y no es complicado, simplemente es cuestión de leerlo y entenderlo, ¿no? Y entonces, para que el promotor, ¿no? Sepa, en este caso, qué documentos le voy a pedir, ¿no? Porque es importante saber los regímenes tributarios para saber qué documentos de la SUNAT le voy a pedir. En este caso, Karina, tú creo que conoces esto, así que no, espero que esto no sea complicado. Si hay alguna duda, me avisas, ¿no? Ojo, otras de las diferencias es que en cada régimen existe un tope de ventas, ¿no? ¿No? En cada régimen hay un tope de ventas. Bueno, en el régimen general no hay límite de ventas, pero en el régimen MIPE tributario existe un tope de hasta 1.700 UIT, ¿no? Que son, de acuerdo al valor de la UIT de este año, son 9.095.000, ¿no? Hay que saber cuánto es el valor de la UIT, como parte también del conocimiento financiero, ¿no? En el caso del régimen especial, ay, en el caso del régimen especial, están los negocios que pueden declarar ventas hasta por 525.000 soles, ¿no? Anuales, ¿ya? Eh, Ahora vamos a ver la siguiente diapositiva que habla sobre el perfil del cliente. Aquí vamos a ver cuáles son aquellas características que tenemos que verificar, que tenemos que saber de un cliente. A ver, ¿dónde está esto? Ya. ¿Qué características debo de saber de un negocio? Primero, saber para qué cosa quiere el crédito. Eso es importantísimo, ¿ya? Saber para qué cosa quiere el crédito el cliente. Otro, saber el nivel de ventas mensual, el nivel de ventas real mensual. En este caso hemos dicho que como mínimo debería de vender 25.000. Si vende menos de 25.000 no le va a alcanzar, ¿ya? Acá dice anual 300.000. Claro, si yo busco clientes que vendan 25.000 soles mensuales como mínimo, 25.000 soles mensuales por 12 meses que trae el año, serían 300.000, pues, ¿no? Luego tenemos un parámetro superior llamado de venta máxima declarada, ¿ya? Ojo, felizmente que tú has estudiado contabilidad, Karina. En teoría, nuestros clientes deberían de tener una venta anual declarada de 1,5 millones de soles al año, ¿no? En teoría. Ahora, ¿qué pasa si el cliente ha declarado por encima del 1,5 millones de soles al año o por encima de los 125.000 soles mensuales? ¿Podríamos atender a esos clientes? Sí, sí los podríamos atender, ¿ya? Ahora, la pregunta sería, pero igual entonces si podemos atender clientes que declaren por encima del 1,5 millones, entonces ¿por qué igual tenemos ese parámetro, no? A ver, en el Scotiabank no todo es banca pyme, ¿ya? En el Scotiabank por encima de nosotros existe lo que se llama banca pequeña empresa, que es una banca donde declaran ya a partir de 2 millones de soles al año hasta 10 millones de soles al año aproximadamente, ¿no? Luego existe lo que es mediana empresa, empresas que declaran por encima de los 10 millones de soles, ¿no? Al año hasta unos 20 millones aproximadamente, ¿no? Empresas que declaran por encima de los 20 millones de soles, ventas declaradas al año, por encima de los 20 millones, ya corresponde a lo que es banca gran empresa, ¿no? Entonces, clientes que declaran por encima del 1,5 millones de soles al año, en teoría, de repente ya no es para nosotros, ya es para pequeña empresa. Pero si ese cliente no califica para pequeña empresa, entonces podría calificar para nosotros, ¿ya? En nuestra banca pyme es muy común encontrar empresas que declaren hasta 3 millones
de soles al año, ¿ya? Es muy común. Más de 3 millones de soles al año declarado ya no es tan común en nuestra banca, pero es posible, ¿ah? Por ahí, atender clientes que declaran por encima de inclusive de los 3 millones, por ahí, ¿ya? Em, ¿Qué otra cosa tenemos que saber de los clientes? Ah, ojo, recuerda que la venta real es la sumatoria de lo que declara más lo que no declara, ¿no? ¿Qué otras cosas hay que saber del negocio? Ya hemos dicho en la diapositiva anterior, ¿no? Funcionamiento, antigüedad de funcionamiento. En el Scotiabank actualmente se pide una antigüedad de funcionamiento de 3 años. 3 años de antigüedad, ¿ya? Se puede considerar si es que esta empresa pasó de persona natural, se convirtió a persona jurídica. Se puede considerar la antigüedad del negocio. Se puede considerar. Pero ojo, ojo, tiene que ser el mismo giro del negocio, tiene que ser el mismo titular, el mismo dueño, ¿ya? A ver, ¿qué pasa si el cliente durante 15 años se dedicó a vender calzado, zapatos? Y hace un año que se cambió de rubro, ahora vende este, abarrotes, ¿no? El cliente podría tener 16 años como empresario, pero en el giro de abarrotes, que actualmente es un negocio, tiene solamente un año, ¿ya? Debería tener 3 años en el mismo giro, como mínimo, ¿no? Que sea el mismo titular. Ojo, ¿qué pasa si el cliente ha tenido una empresa que ha funcionado como persona natural durante 10 años? Ponte que sea una tienda de venta de repuestos de vehículos, ¿ya? Durante 10 años, el negocio ha funcionado a nombre de, vamos a ponerle señor José Mejía, vamos a ponerle, José Mejía. Pero hace un año vino su primo de Europa, del extranjero, vino con plata y le dijo, oye primo, quiero asociarme contigo, tengo un dinero, ¿qué te parece? Nos asociamos. Entonces el señor José Mejía se asoció con el primo. Ahora ya no es un negocio constituido como persona natural, ahora está constituido como una SAC y son dos socios, ¿no? El señor José Mejía y su primo. Ahí son dos los dueños, entre comillas, ya no es uno solo. Ahí lo que tenemos que averiguar es cuál es el porcentaje de acciones que tiene cada uno. Si ahora como SAC el señor José Mejía tiene, ponte, el 60% de acciones y el primo tiene 40% de acciones, quiere decir que el señor José Mejía sigue siendo el titular de la empresa, ¿no? ¿Por qué? Porque tiene más del 50% de acciones. Cuando tú en una persona jurídica tienes más del 50% de acciones, para nosotros, como área de riesgo de evaluación de créditos, ¿no? Eres el titular, pues, ¿no? Eres el titular. Porque cualquier decisión que tenga que tomar la empresa, lo vas a hacer tú, porque tienes tienes más del 50% de acciones, ¿no? No habría problema. Pero ¿qué pasa si ahora, como persona jurídica, ahora es el primo el que tuviera más del 50%? Ahí cambia la cosa. Porque ya el dueño ya no es el señor José Mejía, el titular ya no es el señor José Mejía. El titular ahora es el primo. Pero el primo recién tiene como dueño y como empresario en el rubro, recién tiene un año. Ahí está complicado, ¿no? Salvo que por ahí de repente sustentes de que el primo ya viene con experiencia como comerciante, como empresario en el rubro de venta de repuestos. Y ojo, se tiene que demostrar eso, ¿no? Bueno, por ahí de repente puedes hallar una excepción, ¿no? No estar mal calificado en el sistema financiero. Esto es de cajón, pues, ¿no? Cuando yo me entrevisto con un cliente interesado en un crédito, tengo que pedirle sus datos, en el caso de persona natural su DNI, en el caso de persona jurídica el RUC, ¿no? Para filtrarlo luego en el sistema financiero. Ya hemos dicho, no solamente hay que filtrar al titular, hay que filtrar al cónyuge, hay que filtrar a los socios, si es una persona jurídica, hay que filtrar a la persona jurídica, ¿no? ¿Qué pasa si yo me encuentro con este cliente que tiene, cuando reviso su historial, veo que ha tenido una empresa creada, persona jurídica, creada hace 4 años, pero le dio de baja al año? Esa empresa que creó este señor, que ya le dio de baja, ¿la tengo que filtrar también? Sí, tenemos que filtrarla también, porque esa empresa
forma parte de su pasado crediticio, de su pasado comercial. Porque si esa empresa, por ejemplo, que ya la cerró, quedó debiéndole a algún banco, quedó debiéndole a alguna institución privada, estatal, no, eso forma parte de su historial crediticio, de su historial comercial, y eso puede malograr la solicitud de crédito. Respaldo patrimonial familiar. ¿Qué significa respaldo patrimonial familiar? Significa que el cliente debería de tener propiedad inmueble. Repito, el cliente debería tener propiedad inmueble, ¿ya? En la mañana de hoy, cuando les han explicado la tabla de comisiones y de bonos, ojo, de acuerdo al monto del crédito, de acuerdo al plazo del crédito, es posible que algunos créditos tengan que venir con una garantía real y otros, de repente, no sea necesario que deje ninguna garantía. Cuando hay una garantía real, estamos hablando de que el cliente deja en respaldo, en apoyo al crédito que está pidiendo, deja en respaldo, en apoyo, un bien personal, un bien tangible, lo puedo ver, lo puedo tocar, ¿no? Como por ejemplo una hipoteca. Cuando hay una garantía real de por medio, como una hipoteca, por ejemplo, el banco se siente más confiado, ¿no? ¿Por qué? Porque cualquier problema que haya, el banco ejecuta el pagaré, protesta el pagaré, ¿no? Ejecuta la demanda judicial y se adjudica la propiedad inmueble del cliente, ¿no? O sea, hay una garantía. Pero, ojo, hay créditos por el monto, por el plazo, que no van a necesitar una garantía. Esos créditos son sin garantía. Pero cuando nosotros atendemos un crédito sin garantía, el cliente tiene que presentar documento de propiedad. No me lo va a dejar en hipoteca, me lo va a presentar en una fotocopia simple, pero me lo tiene que presentar, ¿ya? Nosotros no atendemos clientes sin ningún tipo de referencia, ¿ya? O sea, cuando el crédito viene con garantía, no, pues ahí el banco se siente más seguro. Pero cuando el crédito es sin garantía, no, pues el cliente algo me tiene que dejar. Fotocopia simple de su casa, de su local comercial, pero tiene que dejar, ¿ya? No es una garantía real porque no se va a constituir una hipoteca, pero tiene que tener, me lo tiene que sustentar. Ahora, si el cliente, por ejemplo, tiene un negocio que puede calificar, pero no cuenta con propiedad inmueble, tendríamos que presentar a un aval, ¿no? El cliente, mejor dicho, tendría que presentar un aval. El aval es la persona que sí cuenta con propiedad inmueble, ¿no? Y estaría respaldando el crédito del titular en este caso, ¿no? Ojo, el aval no puede estar mal en el sistema financiero. El aval obviamente presenta el documento de propiedad inmueble. El aval firma la solicitud de crédito y se hace responsable del pago del crédito al igual que el titular. Y por último, para el Scotiabank, ser aval solamente se permite si es que es un familiar del cliente. Solamente si es un familiar del cliente, se podría aceptar el aval solidario si es que el cliente no tuviera propiedad inmueble. Los negocios que nosotros buscamos deben desarrollarse en un punto fijo, no atendemos ambulantes. Ojo, y el punto número 4 está relacionado al punto número 1, porque esto nos habla de la estabilidad del negocio. Cuando yo pido una antigüedad mínima de funcionamiento, me tengo que asegurar que el negocio sea el mismo, que el titular sea el mismo, que la ubicación del negocio sea la misma, que la ubicación del negocio sea la misma, ¿ya? Cuidado con aquel negocio que de repente recientemente se ha mudado, ¿no? De un punto de venta a otro, ¿no? Ojo, o sea, me estoy refiriendo a que, por ejemplo, un negocio, por ejemplo, de venta de ropa en un mercado, eh, después de 10 años, ¿no? Traslada su local, porque como era alquilado, lo tuvo ya que vender el dueño del local, pasa el local de venta de ropa, lo pasa a un mercado, a otro local que está a 10 cuadras. Vamos a ponerle punto B.
Ese traslado del negocio de un lugar a otro implica que se está yendo a una zona diferente, a una zona distinta. Ese mercado al que está yendo no lo conoce a esta persona que vende ropa. Esta persona que vende ropa no conoce ese mercado. O sea, es como empezar un negocio de nuevo. El cliente puede tener toda la experiencia del mundo, bacán, pero la zona, el mercado no es el mismo, ¿ya? Eh, Tener cuidado con eso. El negocio que nosotros buscamos debe generar excedentes. ¿Qué significa que genere excedentes? Que los ingresos, que las ventas que tenga este negocio, las utilidades de este negocio, ¿no? La rentabilidad de este negocio, logre alcanzar poder pagar una cuota, ¿ya? ¿Quién hace la evaluación de los ingresos y de los excedentes? Lo hace el funcionario. Pero aquí lo que se trata, lo que trata el funcionario, es de hallar cuál es esa utilidad final, cuál es esa utilidad neta final que va a permitir de repente que el cliente pueda pagar un crédito, ¿no? Eso es lo que busca aquí el funcionario, ¿no? Pero nosotros no estamos encargados de hacer la evaluación de los ingresos. Nosotros, ¿qué podríamos hacer aquí para saber si el cliente tiene los ingresos suficientes como para pagar un crédito? Podríamos hacer una de estas dos cosas, ¿no? Preguntarle al cliente cuánto puede pagar de cuota. Una vez que hayamos generado confianza con el cliente, tratemos de sacar esa información, ¿no? Señor, ¿cuánto puede pagar de cuota por este crédito? Tú lo comparas con la cuota que le va a cobrar el banco y tú ahí te vas a dar cuenta si de repente va a ser posible que le aprueben o no, ¿no? Otra pregunta podría ser el nivel de ventas, pues, ¿no? El nivel de ventas diario. Si el cliente con 2 días de ventas diarias logra poder pagar la posible cuota del crédito que está pidiendo, podríamos decir que ese cliente podría calificar, ¿no? ¿Ya? Sería otro tip que, que estoy mencionando, ¿ya? Pero básicamente que el negocio genere excedentes y significa pues que saber si el cliente con los ingresos que tiene puede pagar la cuota. Así de simple. Otro, los negocios que nosotros prospectamos no deben ser negocios estacionales, no deben ser negocios esporádicos, no deben ser negocios ilegales. Nosotros en esta banca buscamos negocios que tengan ingresos permanentes, ventas todos los días, porque de esa manera me aseguro que el cliente siempre tenga ingresos y que no falle el día que tenga que pagar la cuota, ¿no? Negocios estacionales son negocios que solamente trabajan una temporada al año. Esos negocios no son los que estoy buscando, porque ¿qué pasa con los meses que no hay trabajo? Mm, ¿no? O sea, yo necesito que la empresa tenga ingresos permanentes, porque los cronogramas se van a plantear a 12, 18, 24 meses, 36 meses. Los cronogramas no se van a plantear a 4 meses, a 6 meses, ¿no? Em, Negocios esporádicos, o sea, negocios que solamente funcionen eh, cuando exista algún pedido, ¿no? Por parte del mercado o por parte del cliente. O sea, es algo parecido a estacional, porque no es un negocio que venda todos los días, ¿no? Por ejemplo de negocio esporádico puede ser una empresa que licita con el Estado, ¿no? Una empresa que licita con el Estado que solamente tiene como ingresos las licitaciones que tiene con el Estado, no es una empresa que venda todos los días. Solamente venderá 3, 4 o 5 veces al año. Puede tener muy buenos ingresos, pero el problema es que estos ingresos no entran a la empresa de manera permanente, es esporádico. El problema va a ser que no encaja con el cronograma mensual de pagos, porque cuando tú sacas un crédito en esta banca PYME, los pagos se dan de manera mensual, ¿no? Hoy es 15 de abril, si no me equivoco, ¿no? Si un cliente el día de hoy paga la primera cuota, quiere decir que la segunda cuota le toca el 15 de mayo, luego viene el 15 de junio y así sucesivamente, ¿no? Tanto el negocio como la casa del cliente no deben estar ubicados en zonas peligrosas o fuera del ámbito de acción del banco. Otra característica importante, tanto el negocio como la casa del cliente no deberían estar en zonas peligrosas o fuera del ámbito de acción del banco.
A ver, ¿a qué nos referimos con que esté fuera del ámbito de acción del banco? Por ejemplo, que esté muy lejos de la agencia más cercana. Esto puede pasar en provincia, ¿no? En provincia, nuestro país geográficamente es un país grande. Puede pasar que de repente el negocio del cliente está demasiado lejos de la agencia más cercana, más de 4 horas. Si el negocio está a más de 4 horas de viaje, ¿no? En vehículo, no va a calzar ese cliente, pues, ¿no? Porque es demasiado lejos, ¿no? O de repente, otro ejemplo que esté fuera del ámbito de acción del banco sería la ubicación. Por ejemplo, el cliente vive a la mitad del cerro o el cliente vive en medio de una chacra. Oye, ¿cómo llego a ese cliente? Rampeando el cerro. No, pues no puedo rampear el cerro. Tiene que haber una pista que me lleve hasta la casa del cliente. Así vive en la punta del cerro. Si hay una pista que me lleve hasta ahí, podría ser, pero si no, no, pues no puedo llegar caminando, ¿no? En medio de una chacra, igual, pues, ¿no? ¿Cómo llego hasta la casa? Tenemos que caminar una trocha de 200 metros. No, pues no puedo caminar una trocha. Tiene que haber una pista que me lleve hasta la casa del cliente, ¿no? Que no esté ubicado en zona peligrosa. eh, que haya delincuencia, ¿no? Aunque en tu caso, Karina, que estás en Huaraz, me parece, no sé, ¿allá ustedes tienen zonas peligrosas, Karina? Hay zonas consideradas, ojo, peligrosas por la delincuencia. ¿En Huaraz hay, en donde estás, hay zonas consideradas peligrosas? Sí, también, pero no tanto como en Lima, Sí, porque pues, en Lima yo he vivido 2 años, pero hay mucho delincuencia, pero sí, aquí no, así demasiado no. claro, ya, ok, chévere, Sí. chévere, ok, ok, No, yo conozco porque ya estoy acá como 15 años viviendo y como también he estado vendiendo ropas así, así con carrito, pues no, claro. casi casa, así, por eso conozco casi Ahora, la mayoría de los lugares, pero no es peligroso. ok, ok. Ojo, por si acaso, si un día te vienes a Lima, ¿no? En Lima sí tenemos zonas peligrosas, ¿no? Por ejemplo, Sí. claro, por ejemplo, acá en Lima, ¿no? El funcionario tiene que estar muy pendiente del domicilio, donde vive el cliente, ¿no? Ujú. Porque si el cliente vive en una zona peligrosa, ahí el problema sería la posible gestión de cobranza que no se podría hacer. Imagínate que tú vives en una zona peligrosa, te doy un crédito, después no me pagas. ¿Cómo te voy a ir a ver a tu casa si es una zona peligrosa? ¿No? Entonces, eso también es un riesgo, ¿no? En Huaraz de repente no vas a tener ese problema, pero acá en Lima sí el promotor, el funcionario tiene que tener claro ese concepto, ¿no? Eh, En Lima sí, porque como mi hermano también trabaja así, como se llama así, casi eh, mayor parte de Lima está así en ese, hay muchos casos. claro, en esa ubicación. Conoce tu hermano lo peligroso que se ha vuelto Lima, ¿no? Sí. Sí, sí, bueno, esperemos que pase pronto todo esto. Como algo adicional, ya que tú estás en Huaraz y un poco que ha venido a mi mente, hay que tener cuidado, esto no lo explico, siempre se me va, pero bueno, eh, ojo con los domicilios, ¿ya? Cuidado que el domicilio debería ser en su mayoría, debería ser de material noble, ¿ya? Cuidado con eso, ¿ya? Cuidado nada más, que en su mayoría, en un 50 en más del 50% debería estar construido con material noble, ¿ya? Ujú. Luego tenemos el tema de la edad. Luego tenemos el tema de la edad. La edad del cliente debería ser entre 21 a 69 años. Ojo, entre 21 y 69 años. Eh, si el cliente tiene entre 21 y 24 años, debería tener referencias familiares, papá, mamá, hermanos, ¿ya? Como mínimo, porque a veces no es común para el banco, no es común encontrar personas jóvenes que por ahí tengan negocio propio, local propio, no es común, ¿no? Entre 21 y 24 años no es común que alguien tenga una empresa, un negocio local propio, ¿ya? No es común. Entonces, por eso mismo hay que estar atentos porque eh,
Porque podría ser un posible testaferro, ¿no? Ponen al hijo, a la hija, ¿no? El papá o la mamá están mal en el sistema y ponen al hijo o a la hija, ¿no? Como supuestos dueños del negocio, ¿no? Entonces ahí hay que estar siempre alertas, ¿ya? Por si por ahí algún cliente vivo se quiere pasar, ¿no? Para detectarlo eso a tiempo, ¿ya? Para evitar sorpresas. El cronograma de créditos puede estar vigente hasta los 74 años de edad, ¿ya? Repito, el cronograma de créditos podría estar vigente hasta los 74 años de edad. Bien, recopilando un poco, si yo estoy conversando con un posible cliente, ¿qué cosas yo debo de saber de esa primera conversación, de esa primera negociación, de ese primer contacto que yo tengo con el posible cliente interesado? ¿No? Saber para qué cosa quiere el crédito, saber el nivel de ventas, ventas real, ¿no? Lo que declara más lo que no declara, como mínimo 25.000 soles. Saber la antigüedad de funcionamiento, 3 años. No estar mal calificado en el sistema financiero, filtrar a todos los involucrados. Respaldo patrimonial familiar que tenga propiedad inmueble o, si no, de repente que tenga un aval. Pero recuerda que el aval debe ser siempre un familiar como máximo, no se puede un particular. Deben desarrollarse en un punto fijo y esto me lleva a la estabilidad del negocio, ¿no? Que en la antigüedad mínima de funcionamiento el giro sea el mismo, el titular sea el mismo, que la ubicación geográfica sea la misma, que el negocio genere excedentes, o sea, que el cliente pueda pagar la cuota, la posible cuota, ¿no? Ojo. Sí, Karina, creo que querías decir algo. Ah, ya, pensé que querías decir algo. Este, ojo, a veces los clientes nos piden algo, nos piden un monto, pero a veces, de acuerdo a las condiciones del banco, se puede ofrecer menos que eso o de repente no se puede ofrecer sin garantía el plazo que quiere, ¿ya? Los negocios que buscamos deberían tener ingresos permanentes, no deben ser negocios estacionales, esporádicos, ilegales. Tanto el negocio como la casa del cliente no deben estar ubicados en zonas peligrosas o fuera del ámbito de acción del banco. La edad del cliente, entre 21 y 69 años, y si son muy jóvenes, pedir referencias familiares, hasta 24 años. Otra de las cosas que tenemos que chequear de un cliente, ¿ya? Es la segmentación. La segmentación. A ver, la segmentación interna, ¿ya? Ahí dice segmentación interna. ¿Qué es la segmentación interna? A ver, todos los clientes PYME que yo lleve al banco, en este caso Scotiabank, el Scotiabank los va a clasificar en 5 grupos, en 5 segmentos. Los va a clasificar en 3 grupos o segmentos. Repito, esta es una clasificación interna, ¿ya? Es una clasificación interna. Entonces, el banco, cuando tú lleves a los clientes, los va a clasificar de acuerdo al nivel de ventas declaradas, de acuerdo al nivel de ventas declaradas, ojo, de acuerdo al nivel de ventas declaradas, eh, los va a clasificar en estos 3 grupos o segmentos o rangos. Son 3. En primer lugar, tengo a los A. ¿Y por qué hago esta clasificación? ¿Y por qué el banco hace esta clasificación? Para saber cuánto de monto de crédito se le puede dar. Para saber cuánto monto de crédito se le puede dar. Repito, ¿por qué hacemos esta clasificación o segmentación interna? Para saber cuánto es el monto máximo de crédito que se le puede otorgar. Por ejemplo, el R2 es un tipo de cliente o negocio que declara más que el R1. Como el R2 declara más que el R1, al R2 le puedo dar más plata, más dinero, más crédito. El R3, como declara más que el R2, entonces al R3 le puedo dar más crédito, más disposición de dinero, más efectivo, más liquidez, más préstamo.
¿Por qué? Porque cuando tú tienes una empresa donde se declara más, cuando tú tienes una empresa donde se declara más, me estás demostrando dos cosas. Me demuestra dos cosas. Uno, al declarar más, tú me estás demostrando de alguna manera que estás vendiendo más. Si tú declaras más, me demuestras que eres un negocio o un cliente más formal. Mientras más ventas declaradas tengas, vas a ser un cliente, para mí vas a ser un cliente más formal, más formal. Eh, entonces, con esas dos características, yo banco, confío más en ti, pues, ¿no? Oye, ese cliente declara más, por supuesto, pues hoy le podemos dar más plata, ¿no? Porque me demuestra que está vendiendo más, porque es más formal, ¿ya? Los clientes R1 o rango 1 son aquellos clientes que tienen una venta anual declarada de hasta 300,000 soles o tienen una venta mensual declarada, el promedio declarado de los 3 últimos meses de hasta 25,000 soles. ¿Ya? Los clientes R1 son aquellos que tienen ese nivel de ventas declarado. Por ejemplo, si el cliente el año pasado ha declarado, bueno, este último mes de marzo, fines de marzo, ha hecho su declaración anual, ¿no? Y en la venta anual declarada dice que el año pasado ha hecho ventas declaradas por hasta 120,000 soles, por ejemplo, ¿no? 120,000 está en este rango, ¿no? Hasta 300,000. Ha declarado 200,000, está en este rango, 300,000. Ha declarado 250,000, está en este rango. Luis, ha declarado exactamente 300,000, todavía es un R1, hasta 300,000. Ahora, luego también tenemos que hacer la comparación de cuánto viene declarando mensualmente, pero aquí lo que tenemos que hacer es el promedio de la venta mensual declarada de los 3 últimos meses. Si ese promedio está en 5,000, en 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, estamos en este rango, R1. Hace un rato hablé del ejemplo de un abarrotero que vendía abarrotes por 60,000 soles al mes, pero solamente declaraba 15,000, ¿no? Como solamente declara 15,000 soles mensuales, entonces ese negocio será considerado como un R1. R1. Luego tenemos los clientes que están dentro del segmento o rango 2 o R2. Estos clientes son aquellos que tienen una venta anual declarada mayor a 300,000 soles hasta 900,000. O tienen una venta mensual declarada promedio de los 3 últimos meses mayor a 25,000 hasta 75,000, en ese rango. Si el cliente está en ese rango de venta anual declarada o venta mensual declarada promedio de los 3 últimos meses, será considerado un cliente R2. Si el año pasado el cliente declaró, ponte, 350,000, será un R2, pues, ¿no? Porque está en este rango, 300 a 900. Si declaró 400,000, será un R2. Si declaró 600,000, será un R2. Si declaró 900,000 exactamente, todavía es un R2. Si el promedio declarado mensual es 26,000, 28,000, 30,000, 40,000, 50,000, 60,000, 74,000, hasta 75,000, en ese rango será considerado un cliente R2. Y por último, R3 o rango 3 son aquellos clientes o empresas que tienen una venta anual declarada mayor a 900,000 soles. O tienen una venta mensual declarada promedio de los 3 últimos meses mayor a 75,000 soles. Si el cliente se encuentra en ese rango, entonces será considerado R3 o rango 3, ¿no? Un cliente que ha declarado 1 millón de soles el año pasado, ya es R3, pues, ¿no? Un cliente que ha declarado 1,5 millones de soles el año pasado, ya es un R3. Un cliente que ha declarado 4 millones de soles el año pasado, si es que puede ser atendido por nosotros, es un R3, ¿no?
Si la venta mensual declarada de los 3 últimos meses es mayor a 75,000, también será considerado como cliente R3. ¿Ya? Eh, bueno, esta clasificación está en función a la venta declarada, ¿correcto? Y esa venta declarada, de eso sí yo puedo estar seguro, porque eso sí lo voy a poder sustentar en un documento, en el PDT mensual, en la declaración anual, en el reporte tributario, que es un documento que hoy en día se pide. La declaración, sí, pues la venta declarada, eso sí lo voy a poder sustentar. De eso sí voy a estar seguro, ¿ya? En una primera conversación, cuando conversemos con el cliente, le vamos a preguntar todo lo que ya sabemos, ¿no? Cuánto es lo que declara, cuánto es su venta real total, ¿no? La antigüedad de funcionamiento, la edad del cliente, la ubicación, todo, ¿no? Todo lo que ya hemos visto hace un momentito. Pero también es importante saber cuánto declara, porque en base a la declaración, repito, nosotros vamos a clasificar al cliente en R1, R2, R3, ¿no? Eh, y eso va a permitir luego saber cuánto monto de crédito se le puede otorgar, ¿ya? Los clientes segmentados en el rango 1, los clientes segmentados en el R1, ¿ya? Tienen que pasar por un filtro de 4 condiciones. Repito, los clientes R1 tienen que pasar por un filtro de 4 condiciones, que son las que están viendo aquí abajo. El cliente R1 debe de cumplir al menos una de esas 4 condiciones. Repito, los clientes R1 o rango 1, estos de aquí, deben de cumplir al menos una de estas 4 condiciones. La primera condición dice que si el cliente ya es cliente recurrente interno del Scotiabank, el banco entonces lo podría seguir atendiendo. O sea, si me topo con un cliente R1 que ya es cliente PYME del banco en este momento, el banco lo podría seguir atendiendo. Ojo, pero esta parte de la política a mí en realidad me interesa poco, porque recuerden que yo no estoy aquí para atender clientes recurrentes, yo no estoy aquí para atender clientes que ya son clientes del banco, ¿ya? La idea es traer clientes que no están trabajando con el banco actualmente. Bueno, salvo que sea tuyo, ¿no? Si es tu cliente, tienes un periodo para atenderlo desde que ha desembolsado el crédito, 6 meses más para darle otro crédito, ¿no? Porque posteriormente a eso ya el cliente podría pasar a ser tutelado, ¿no? Si el cliente no cumple la primera condición, entonces nos vamos a la segunda condición. ¿Qué dice la segunda condición? Que el cliente tenga experiencia crediticia de 30,000 soles a más, experiencia PYME, y que en el último año tenga por lo menos 8 meses trabajando, ¿no? Ese crédito PYME. Si el cliente cumple esta condición, suficiente para que el cliente R1 continúe con la solicitud de crédito, ¿no? Ojo, no está cumpliendo con la primera condición, bastaría con que cumpla la segunda. Ahora, ¿qué pasa si el cliente tampoco cumple la segunda condición? Me queda la tercera condición. ¿Qué dice la tercera condición? Si es un cliente R1 que se dedica al negocio de transporte y me sustenta que tiene 5 años de antigüedad, podríamos atender a este cliente. Podríamos atender a ese cliente. Eh, ¿Correcto? Mm, si no se cumple esta tercera condición, me queda la cuarta y última condición, que dice que si este cliente R1 deja en respaldo una garantía real, podríamos atender a este cliente. Ojo, cuando hablamos de garantía real, hay 3 tipos de garantía real que se podrían dar, ¿ya? Hay 3 tipos. La primera, la más común, es la garantía mobiliaria, ¿ya? La garantía mobiliaria es cuando se trata de un bien inmueble, ¿no? Eh, un inmueble es una casa, un departamento, un local comercial, ¿no? El segundo tipo de garantía real que se puede dar en esta banca PYME es la garantía mobiliaria, ¿no? La garantía inmobiliaria viene de un inmueble y la garantía mobiliaria viene de un bien mueble, un bien que sí se puede mover.
Estamos hablando de un vehículo o de una máquina, ¿no? Y el tercer tipo de garantía que se va a dar bien raro que se dé, ¿ya? Es la garantía líquida. ¿Cuándo es garantía líquida? Cuando el cliente me deja un dinero en depósito y contra ese dinero en depósito el banco eh, le podría otorgar un crédito, ¿no? La garantía líquida es un tipo de garantía que no se va a dar, es bien raro, ¿ya? En mis 15 años de experiencia en banca solamente he atendido 2 veces y a un solo cliente. ¿Ya? Garantía líquida. O sea, no es común, pero hay que tenerlo presente porque se podría dar, ¿no? La garantía mobiliaria solamente va a aplicar, la garantía mobiliaria del vehículo, de la máquina, solamente podría aplicar cuando se está financiando justamente ese vehículo o esa máquina, y ese vehículo o esa máquina queda en garantía a favor del banco, ¿no? Y la garantía más importante, la que sale comúnmente, es la garantía hipotecaria, ¿no? Que es también llamada la garantía inmobiliaria, ¿ya? Eh, ¿Cómo verificamos o cómo calculamos el rango, ¿no? La segmentación, el R1, R2, R3, cómo se calcula, ¿no? Uno de los documentos que vamos a pedir al cliente es el reporte tributario, ¿no? Que tú por ahí, Karina, de repente ya lo conoces, ¿no? En el reporte tributario, en la cuarta página, si no me equivoco, vamos a ver todo el resumen de lo que ha declarado el año anterior y lo que viene declarando de repente en el año actual. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ver el ejercicio anterior, o sea, el ejercicio ya completo del año anterior. Ahorita, por ejemplo, estamos ya abril, o sea, ya se declaró, ya tenemos la información de todo lo declarado el año anterior. Ya estamos en abril, estamos 15. Muchos negocios ya tienen la declaración de enero, febrero y marzo, ¿no? Muchos negocios, ¿ya? ¿Qué tengo que hacer aquí? Entonces, veo el ejercicio anterior, veo lo que ha declarado en todo el año y de acuerdo a esta declaración de 632.000 soles, podemos concluir que este cliente es un R2, es un R2. Y del promedio de los 3 últimos meses, sumo los tres, divido entre 3 y con ese promedio yo podría calcular que este cliente sería un R3, ¿no? Si el promedio de venta declarada es mayor a 75.000 soles, ya sería un R3. Pero aquí tenemos un problema, ¿no? En base a la declaración del año anterior sería un R2 y en base a la declaración de los 3 últimos meses sería un R3. ¿Con cuál me quedo? Si ustedes encuentran una situación así, eh, ustedes van a escoger siempre el R menor, por un tema de prevención de riesgo, ¿no? Por un tema de previsionar riesgo, no vamos a sobreestimar al cliente, no vamos a tomar en cuenta el R3. Nos quedamos con el R menor, R2, ¿ya? Negocios que están restringidos. A ver, agricultura y pesca son negocios que están restringidos por el alto riesgo que implica este tipo de negocio, ¿no? Que estos tipos de negocios tienen mucho riesgo porque están relacionados, ¿no? Con el cambio del clima, cosas que el hombre no puede controlar, ¿no? Por ejemplo, el año pasado teníamos la amenaza del fenómeno del Niño, que felizmente no pasó nada, pero toda la economía se movió un poco en función o se restringió un poco la economía. Los créditos, por ejemplo, se restringieron un poco pensando justamente en que iba a haber el tema del fenómeno del Niño, ¿no? El trasaño anterior, si no me equivoco, hubo un ciclón, el ciclón Yaku, que no, frente a las costas norte del Perú. Puede haber una sequía, puede haber una helada, puede haber una plaga de mosquitos. Agricultura y pesca, las entidades financieras grandes, comerciales, no atienden, ¿ya? Ahora, pero si es agroindustria, podríamos sí atenderlo, ¿no? Por ejemplo, es un empresario que siembra y cosecha tomates y al costado tiene su fábrica de salsa de tomates. De repente podríamos atenderlo por la fábrica de salsa de tomates, ¿no? Pesca. Podría ser atendido con excepción si es que ya tuviera experiencia crediticia, pyme, ¿no? De 30.000 soles a más, y por lo menos tuviera un par de embarcaciones con capacidad de almacenaje o de bodega de 10 toneladas a más. Minería y petróleo.
tampoco se atienden en nuestra banca PYME, pero sí se pueden atender en bancas superiores, pequeña, mediana o gran empresa, ¿ya? Aquí el principal motivo es que el banco, para evitar problemas de reputación más adelante, evita atender a un giro que se entiende que es un giro donde una microempresa no, o sea, para invertir en un tajo minero, un pozo petrolero, se necesita mucho capital, se necesita mucha inversión. Y una micro, pequeña empresa no calza para eso. Entonces el banco dice, mejor no atendemos, no vaya a ser que meta la pata y atienda a un minero ilegal. Mejor no atiendo, ¿ya? Pero sí se puede atender en bancas superiores. Inmobiliaria tampoco se atiende. Acá el problema es que la inmobiliaria puede tener buenos ingresos, pero los ingresos en una inmobiliaria son muy espaciados. O sea, no se venden oficinas, no se venden casas, no se venden departamentos, como si se vendiera ropa, como si se vendiera abarrotes, ¿no? Algo de todos los días, ¿no? Entonces, el problema con la inmobiliaria es que no calza con el ritmo de ingresos que debería tener para el cronograma de pagos que nosotros ponemos, ¿no? Una inmobiliaria sí podría ser atendido a partir de pequeña empresa hacia arriba, ¿no? Porque ahí hay productos más flexibles. Armadores es un oficio en donde las personas ensamblan embarcaciones. Tampoco se atiende, ¿ya? Bueno, acá en Lima, yo que estoy siempre toda mi vida, casi toda mi vida en Lima, nunca he visto un negocio de armadores. Puede ser que en la zona de la selva, tal vez, ¿no? Que hay ríos caudalosos, puedan haber armadores, pero no se atienden. Juegos electrónicos, casinos y tragamonedas, por ejemplo, tampoco se atienden. Aquí, nuevamente, el banco se cura en salud, ¿no? Y para evitar estar atendiendo un negocio que de repente sea un negocio riesgoso por la prevención del lavado de activos, el banco mejor se cura en salud y no los atiende. Los casinos, los tragamonedas son giros muy sensibles para el tema del lavado de activos. Ojo, no significa que si tú tienes un casino, un tragamoneda, eres un mafioso. Pero lamentablemente la experiencia nos dice que este tipo de negocio, como otros, se prestan mucho, ¿no? Para lavar dinero ilícito. Entonces, el banco también ahí, para evitar posibles problemas de reputación, evita atenderlos en esta banca PYME, pero sí pueden ser atendidos en pequeña, mediana, gran empresa. Servicios de asesorías, abogados, contadores y otros oficios podrían ser atendidos, pero la evaluación se va a realizar sobre ingresos declarados. Aquí sí no va a haber ventas no declaradas y deberán sustentar patrimonio propio, sí o sí. En el caso de transporte con una sola unidad, también está restringido. Acá el problema no es el giro, ¿ah? Porque el giro de transporte sí se puede atender. El problema es que tenga una sola unidad. Debería tener 2 unidades como mínimo, ¿ya? Debería tener como mínimo 2 unidades eh, a la hora de evaluar. Ahora, ¿qué pasa si el cliente tiene un solo camión, pero tiene otro negocio? ¿Ya? Podría ser evaluado, ¿no? Si tiene un solo vehículo, o un solo camión, o un solo bus de pasajeros, pero aparte tiene otro negocio, él o ella y su cónyuge de repente, entonces de repente se puede evaluar. Se debería de evaluar, ¿no? Hay que ver, ¿ya? Estos son los negocios que están restringidos, tenerlo presente también esto. El PCL. A ver, Karina, dame 10 minutos más, ¿ya? Normalmente este tipo de charlas yo lo hago en 3 horas, ¿ya? Complementando con lo de mañana también, ¿no? Pero como te has quedado sola y Sunilde nos va a acompañar mañana un rato y espero que las dos estén el jueves, lo voy a terminar en 10 minutos, ¿ya? Para también no abarrotarte de tanta información, ¿ya? En 10 minutos lo acabo, les envío la información al grupo y mañana en la mañana lo leen, por favor, lo leen, ¿ya? Y en la tarde lo conversamos. Es más, te voy a pasar un link de una evaluación, Karina, de 10 preguntas. Y ahí solamente es para marcar nada más. Es para marcar nada más, no, no es nada complicado. ¿Ya? Ojo, la evaluación no es para descartar a nadie, Karina, por si acaso, ¿ya? La evaluación, Karina, es para practicar conocimiento. Mañana lo resolvemos en la tarde, ¿ya? ¿Qué es el PCL? ¿Qué es el PCL? El PCL es el scoring del banco. El scoring de riesgo del banco se llama PCL. Karina, ¿quieres mencionar algo, creo? No.
Ya. Me avisa si quieren mencionar algo. No, solo quería decir que está bien. Ok, gracias, Karina. Gracias, gracias. Ya, el PCL es el scoring del banco. ¿Ya? Se llama PCL por las iniciales de las palabras en inglés, Probability Customer Loss, que significa probabilidad de pérdida de un cliente. ¿Ya? El PCL, repito, es el scoring de riesgo del banco. Hace un rato atrás mencioné que ustedes van a tener Sentinel como una herramienta de apoyo, pero nosotros el Sentinel lo vamos a usar como un apoyo, como un filtro de apoyo, porque el filtro que sí me interesa es este de aquí, el PCL. ¿Ya? El PCL. Este filtro, ¿no? Es un programa informático que emplea información comercial, financiera de los 5 últimos años del cliente, de los 5 últimos años, ¿eh? Ni siquiera 1 o 2, son 5. Este PCL es un modelo estadístico que lo que busca es predecir la probabilidad de pérdida, la probabilidad de no pago, ¿ya? Por parte del cliente. ¿Cómo saco este PCL? Este PCL solamente lo voy a ver en el sistema del banco. Lamentablemente, nosotros como asesores, como promotores de créditos, no tenemos acceso a un aplicativo para ver el PCL, ¿ya? A ver, una manera de saber el PCL del cliente es cuando tú vayas a la agencia, ya sea en la mañana o en la tarde, y con tu funcionaria o funcionario le pidas que te lo filtre ahí mismo en la máquina, ¿no? Del banco, ¿ya? Otra forma de sacar el PCL es pedirle a través de WhatsApp, pedirle el filtro a tu supervisor, ¿ya? Hay un formato que te va a pasar tu supervisor, supervisora o coordinadora o coordinador. Es un formato donde por cada mensaje de WhatsApp puedes enviar hasta 9 filtros, ¿no? Nombre y documento de identidad, sea RUC o DNI, nombre, sea razón social o persona natural, ¿no? ¿Ya? Esa sería otra manera también, ¿ya? Este PCL del banco solamente eh, puede ser aceptado hasta por el 10%, ¿ya? Si un cliente tiene un PCL del 2%, le va a corresponder un perfil de riesgo very low, que significa muy bajo. Si el PCL es del 4%, le va a corresponder un perfil de riesgo low. A ver, la palabra very low significa muy bajo, o sea, riesgo muy bajo. La palabra low significa bajo, ¿no? Eh, Ambos son perfiles deseados por el banco, 2 o 4. Como verás, el color verde nos indica que es un color pues, que el banco quiere, ¿no? Ahora, luego tenemos el PCL 7%, que corresponde ya al perfil de riesgo medium A o mediano A. Ya no es un valor de PCL confiable para el banco, pero se puede atender todavía, ¿ya? Y por último tenemos el PCL 10, que como te darás cuenta, el color naranja nos indica que ya es un perfil de riesgo ya llegando al límite, ¿no? De lo permitido, ¿correcto? Medium B o mediano B eh, es el perfil de riesgo, ¿no? El color naranja, PCL 10%. Ahora, si el crédito es sin garantía, si el crédito se puede otorgar sin garantía, se puede atender hasta con PCL 7. Hasta con PCL 7. PCL 10 ya no. Si viene con una garantía real de por medio, como por ejemplo una hipoteca, puede ir el, el PCL hasta 10%, con una garantía. Sin garantía solamente hasta con PCL 7. El RUS sin garantía solo se podrá atender con perfil de riesgo very low. El, el, el RUS, si tuviera PCL 4, sin garantía no se va a poder atender. El RUS sin garantía con PCL 7 tampoco se puede atender. El RUS para atenderlo sin garantía solamente si tuviera PCL 2% o perfil de riesgo very low.
todos los demás R1, que ya no sean RUS, sin garantía, con perfil de riesgo low, PCL 4 o Medium A, PCL 7, 7 Medium A o, sí, Medium A, dice que para atenderlos sin garantía deberían de contar con alguna de estas fortalezas, ¿no? Antigüedad de funcionamiento del negocio que no sea 3 sino 5 años, que tenga ya experiencia crediticia PYME, o que el otro sería que su nivel de deudas en los 6 últimos meses esté bajando, ¿no? Alrededor del 20% como mínimo. Y por último, para terminar esta diapositiva, ¿ya? El insumo principal del PCL es el reporte de deudas, ¿ya? O sea, el reporte crediticio que vemos en la SBS, en Infocor, en Sentinel, ¿no? Ese reporte crediticio es el insumo principal del PCL, ¿ya? ¿Qué quiere el banco con respecto al reporte crediticio de un cliente? ¿Qué quiere? Que esté 100% normal en el sistema financiero. O sea, para nosotros un cliente ideal es que por lo menos los 12 últimos meses el cliente esté 100% normal. O sea, pagando normal sus créditos. Otro me dice que esté 100% normal en los 3 últimos meses y podría estar hasta en CPP en meses anteriores. O sea, aquí me abre una ventanita, ¿no? Si bien es cierto, el banco quiere un cliente ideal para el banco es que esté 100% normal en los últimos 12 meses, pero el banco me dice, oye, con que esté 100% normal los 3 últimos meses y de repente tenga algún CPP, pero en meses anteriores, o sea, hace 4 meses, 6 meses, 10 meses, 12 meses, podría ser atendido. Pero ojo, aquí la palabra secreta es podría. O sea, va a depender de cuántos CPPs tenga. Una cosa es tener un CPP hace 10 meses y otra cosa es tener un CPP hace 4 meses, otro CPP hace 6 meses, otro CPP hace 10 meses, otro CPP hace 12 meses, ¿no? Porque ahí sería lo mismo que nada, pues, ¿no? Estás lleno de CPP. Si bien es cierto, estás limpio los 3 últimos, pero tienes muchos CPP más atrás. Eso probablemente mantenga el PCL elevado, ¿no? Cliente no debe contar con clasificación deficiente, dudoso o pérdida en los últimos 12 meses. Ojo, esto sí es de cajón, siempre ha sido así, esto nunca ha variado, ¿no? Si el cliente en los últimos 12 meses aparece con calificación deficiente, dudoso o pérdida, ese cliente por ahora no se va a poder atender. ¿Por qué digo por ahora? Porque si ese cliente ya está pagando bien, bueno, esperemos que siga pagando bien para que esa información negativa se vaya quedando en el pasado, ¿no? Y ya llega un momento que realmente ya no se ve, ¿no? Y por último dice, se podría aceptar hasta 5% de toda su deuda en CPP en los 3 últimos meses, siempre y cuando se traten de créditos de consumo. Ojo, aquí el banco me abre otra ventanita. Se podría aceptar hasta 5% de toda su deuda en CPP en los 3 últimos meses, pero siempre y cuando se traten de créditos de consumo, préstamos personal, tarjetas de crédito. Luis, ¿se podría aceptar 6% de deuda de consumo? No, es hasta 5% la excepción acá. Luis, ¿y se podría aceptar 1% de deuda, pero es de banca negocio? No, no, no podría. Es hasta 5% de CPP, pero siempre y cuando sean créditos de consumo. Y ojo que esos créditos de consumo a la fecha ya deberían estar pagados, ¿no? Porque, por ejemplo, hoy, 15 de abril, estamos trabajando con la información al mes de febrero. La información del mes de marzo en las centrales de riesgo recién se va a actualizar a fines de abril. Entonces, si tengo un cliente que en febrero reporta CPP de una tarjeta de crédito, si no lo ha pagado hasta el día de hoy, ya no, pues ya no está en CPP, ya está en deficiente. Ya no pasa nada, ¿no? Puede ser que haya tenido CPP en febrero, pero de repente los primeros días de marzo ya lo pagó. Ah, ok. Se demuestra que ya lo pagó, entonces, ok, se podría aceptar ese CPP, pero siempre y cuando sean créditos de consumo, préstamos personales, tarjetas de crédito. Bien,